En el mundo sombrío del narcotráfico, la amistad y la traición juegan papeles indistinguibles y las alianzas se construyen sobre cimientos de arenas movedizas. Para algunos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y el Mayo Zambada eran más que simples socios, eran aliados en una guerra silenciosa y despiadada. Sin embargo, tras la caída del Mayo, el cártel de Sinaloa enfrentó una crisis monumental, un colapso que Iván Archibaldo no podía permitirse. La estabilidad del cártel se tambaleaba y con ella su poder en el imperio del crimen organizado. Pero, ¿qué hizo Archibaldo para restaurar el orden y el ánimo entre las filas del cártel? Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido en el oscuro entramado del narcotráfico como El Chapito, nació el 15 de junio de 1983 en Culiacán, Sinaloa, México, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo se convirtió en una figura enigmática en el mundo del crimen. Su vida, envuelta en lujo y ostentación, contrastaba profundamente con la violencia y corrupción que definía su entorno. Desde joven, su existencia estuvo marcada por el legado criminal de su padre y la inmersión en un mundo donde la legalidad era una ilusión distante. Los primeros pasos de Iván Archibaldo en el narcotráfico estaban inextricablemente ligados al imperio construido por su padre, criado en un ambiente donde la violencia y el tráfico de drogas eran cotidianos. Archibaldo fue educado en las artes oscuras del crimen organizado. Aprendió desde temprana edad las complejas dinámicas del tráfico de drogas, desde la logística y el manejo de dinero hasta la seguridad y los contactos necesarios para operar a nivel internacional. Su vida estaba rodeada por un círculo de narcotraficantes, guardaespaldas y un lujo pagado con el dinero sucio de actividades ilícitas. En ese entorno, cualquier alternativa a la vida criminal parecía casi inimaginable. En 2005, Iván Archibaldo se enfrentó a su primera gran crisis pública cuando fue arrestado a los 22 años por cargos de lavado de dinero. Las autoridades mexicanas lo detuvieron mientras conducía un vehículo de lujo en Zapopan, Jalisco. Un arresto que resonó en los medios y fue interpretado como una señal de que el gobierno estaba dispuesto a desafiar a los hijos de los grandes capos del narcotráfico. Este primer encarcelamiento marcó una etapa significativa en su vida. Un episodio que, aunque breve, subrayó la capacidad del Estado para actuar, aunque fuera con pasos titubeantes, contra las figuras de poder en el crimen organizado. No obstante, la liberación de Iván Archibaldo en 2008, tras determinarse que no había pruebas suficientes para vincular su dinero con actividades de narcotráfico, destacó una vez más la lucha desigual entre la justicia y los poderes del narcotráfico. Su liberación no solo evidenció la fragilidad del sistema judicial mexicano frente a los hijos de los capos, sino también el indudable poder y la influencia que su familia aún mantenía. La corta estancia en prisión no hizo más que resaltar la impunidad que a menudo rodea a los miembros de las familias criminales más poderosas. Después de su liberación, Iván Archibaldo no se apartó del camino del narcotráfico. En 2016, con la captura y extradición de su padre a Estados Unidos, la responsabilidad de mantener la influencia del cártel de Sinaloa recayó sobre sus hombros. La caída del Mayo Zambada había dejado un vacío que Iván Archibaldo debía llenar, enfrentándose a una realidad dura y despiadada, donde cada movimiento debía ser calculado para preservar el legado y el poder de la organización. En este ambiente de traiciones y rivalidades, Iván Archibaldo navegó con astucia. Intentó consolidar su posición en un mundo en constante cambio y peligro. El ascenso de Iván Archibaldo Guzmán Salazar al liderazgo del cártel de Sinaloa marcó una escalofriante intensificación de la violencia y la corrupción. En 2017, mientras el país se tambaleaba bajo el peso de una crisis de seguridad sin precedentes, Iván Archibaldo, junto a su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros miembros de la familia, se lanzó a la vanguardia de una organización criminal que parecía desafiar las leyes y la moralidad. A pesar de su juventud, Iván Archibaldo se erigió como uno de los líderes de los Chapitos, una facción del cártel conformada mayormente por los hijos del infame Joaquín El Chapo Guzmán. Este grupo, lejos de ser una mera continuación del legado de su padre, se convirtió en una fuerza brutal y despiadada, desatando una serie de enfrentamientos sangrientos que arrastraron a México a un caos sin fin.
La violencia que acompañó su ascenso no fue casual. Fue una manifestación brutal del poder y la ambición desmedida que caracteriza a los líderes del cártel. Iván Archibaldo no solo continuó el legado de su padre, sino que lo llevó a nuevas alturas de perversión. Bajo su mando, el cártel de Sinaloa giró su enfoque hacia el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha devastado comunidades en Estados Unidos con su capacidad letal. Este cambio no solo refleja una adaptación despiadada a las demandas del mercado negro, sino también una escalofriante indiferencia hacia el sufrimiento humano, con tal de garantizar el flujo de ingresos para la organización. Mientras Iván Archibaldo mantenía un perfil relativamente bajo en comparación con otros miembros de su familia, su vida ostentosa no pasó desapercibida. Las redes sociales mostraron un extravagante despliegue de lujo, vehículos exóticos, fiestas fastuosas y una vida de opulencia financiada por el tráfico de drogas y la corrupción. Este contraste entre su vida pública y su despiadada actividad criminal reveló una desconcertante hipocresía que desafiaba la lógica y la ética. El punto culminante de su despiadada carrera llegó el 17 de octubre de 2019, en el infame evento conocido como el Culiacanazo o el Jueves Negro. En un episodio que sacudió tanto a México como al mundo entero, Iván Archibaldo demostró de manera aterradora el poder absoluto que su facción tenía. Cuando las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron capturar a su hermano, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo orquestó una respuesta tan violenta que transformó Culiacán en un campo de batalla urbano. La ciudad fue tomada por sicarios armados hasta los dientes, que establecieron bloqueos, incendiaron vehículos y desataron un caos absoluto. La brutalidad de la respuesta del cártel dejó a las fuerzas del orden completamente desbordadas. La situación se volvió tan crítica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a tomar una decisión controvertida y desesperada: liberar a Ovidio Guzmán para evitar una masacre. Esta decisión, aunque justificada como una medida para proteger vidas inocentes, fue vista como una humillación pública para el Estado mexicano, que quedó expuesto como incapaz de controlar a las fuerzas del cártel. La liberación de Ovidio fue una victoria resplandeciente para el cártel de Sinaloa y una prueba brutal del poderío de Iván Archibaldo y su facción. En medio de este torbellino de violencia y caos, la relación entre Iván Archibaldo e Ismael El Mayo Zambada se volvió aún más crucial. Con la extradición del Chapo a Estados Unidos, el futuro del cártel se tornó incierto, y Zambada, con su vasta experiencia y su habilidad para operar en las sombras, asumió un papel central para mantener la cohesión del cártel. La colaboración entre Iván Archibaldo y El Mayo fue una danza peligrosa de respeto y desconfianza, una asociación necesaria para enfrentar la creciente presión de las autoridades mientras se mantenía el poder del cártel en medio del caos. En medio de la guerra interna que sacude al cártel de Sinaloa, la tensión entre las facciones rivales crece día a día. Iván Archibaldo, uno de los líderes de los Chapitos, ha dejado atrás la paciencia y el respeto por las viejas estructuras. Para él y sus hermanos, el momento de tomar el control total de la organización ha llegado, sin importar quién se interponga en su camino, incluso si eso significa desafiar directamente a Ismael El Mayo Zambada. Las calles de Sinaloa hierven con la violencia y el equilibrio de poder dentro del cártel pende de un hilo. Iván Archibaldo, consciente de que este es el momento decisivo, elige enviar un mensaje directo a Zambada a través de un intermediario de absoluta confianza. No es un simple aviso, es una advertencia contundente. Los Chapitos no retrocederán en su objetivo de consolidar el poder y harán lo que sea necesario para quedarse con todo el control. Nos quedamos con todo o morimos en el intento. Es la declaración fría y calculada que llega hasta los oídos de Zambada. El mensaje, transmitido de manera personal y sin intermediarios tecnológicos, refleja la gravedad de la situación. Iván sabe que no es momento de ambigüedades y le deja claro al Mayo que los días de mando compartido han terminado. Este cartel es nuestro por derecho, declara con una arrogancia que refleja el hambre de poder que consume a los Chapitos. La intención es clara: Zambada, uno de los líderes más respetados y experimentados del narcotráfico, ahora es visto como un obstáculo que deben superar para consolidar su control absoluto. Si te interpones, serás derribado como cualquier otro enemigo. Es el mensaje final que resuena en esta advertencia directa.
El eco de esta declaración sacude los cimientos del cártel. No es solo una cuestión de territorio o rutas, es un choque de generaciones, una lucha por el control total de lo que una vez fue el imperio de Joaquín, el Chapo Guzmán. Los chapitos ven en el Mayo a un líder del pasado, una sombra que ya no comprende el ritmo frenético y brutal del narcotráfico moderno. El mensaje de Iván Archibaldo es el preludio de una guerra interna. Su familia tomará las riendas y quien se atreva a oponerse sufrirá las consecuencias. Zambada, al recibir el mensaje, guarda su característico silencio. Aunque esta vez la amenaza es diferente, sabe que enfrenta un nuevo tipo de rival, joven, ambicioso y sin el menor respeto por las viejas reglas no escritas del cártel. La calma del Mayo oculta su comprensión de que esta guerra no se resolverá con pactos o treguas. Los chapitos no están interesados en negociar, están dispuestos a destruir lo que sea necesario para conseguir su objetivo. Mientras Iván Archibaldo mueve sus piezas, la guerra entre ambas facciones se vuelve inminente. El poder del cártel de Sinaloa está en juego y el mensaje enviado a través de ese intermediario ha dejado claro que los chapitos no se detendrán hasta obtenerlo todo. La ambición que los impulsa no tiene límites. Este es nuestro momento, sentencia Iván, convencido de que el liderazgo del cártel debe cambiar de manos y está dispuesto a derribar al Mayo si es necesario. Zambada, con su astucia y experiencia, no se precipita. Sabe que responder demasiado pronto podría desencadenar una guerra sin retorno, pero también sabe que no puede permitirse ignorar la amenaza. Mientras ambos bandos afilan sus armas y consolidan sus lealtades, las calles de Sinaloa se convierten en un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento cuenta. El futuro del cártel estaba al borde del abismo, e Iván Archibaldo, con su mensaje mortal, ha dejado en claro que para él y sus hermanos no hay marcha atrás. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido simplemente como Iván, ha llegado al punto de no retorno en su búsqueda del control absoluto del cártel de Sinaloa. La ambición que ha germinado en su mente no es solo el deseo de continuar con el legado de su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, es una necesidad personal de consolidar un imperio propio. A lo largo de los últimos años, Iván ha observado la estructura del cártel, ha aprendido de sus debilidades y ha comprendido que la única forma de sobrevivir y prosperar es tomando las riendas por completo. En su mente hay una verdad innegable. Para lograr el poder total, cualquier rastro de respeto hacia el Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más legendarios de la historia, debe ser dejado atrás. El plan de Iván: destruir las viejas alianzas. Desde el primer día en que Iván Archibaldo decidió que sería él quien lideraría el cártel de Sinaloa, supo que Zambada era el mayor obstáculo. El Mayo, con su astucia, redes internacionales y años de experiencia, representa la vieja guardia, un estilo de liderazgo más discreto, más pragmático, centrado en el equilibrio de poder. Iván, por otro lado, ve en sí mismo al futuro del narcotráfico, más brutal, más despiadado y, sobre todo, más ambicioso. Para consolidar su control, Iván sabe que no puede permitir que continúe la coexistencia entre las facciones. Su primera misión es clara: destruir todas las alianzas que el Mayo ha tejido con el tiempo. Zambada ha construido una red de lealtades que se extiende más allá de Sinaloa. Ha formado pactos con cárteles de Centro y Sudamérica, con intermediarios en Europa y Asia, y ha sabido manejar el arte de la negociación. Iván no comparte esa visión. Para él, esos acuerdos son signo de debilidad. Él no negocia con aliados, los subyuga. Así empieza a presionar a aquellos que mantienen relaciones con el Mayo, ya sea a través de promesas de mayores ganancias, amenazas directas o simples ejecuciones. Para Iván, cada alianza del Mayo que se quiebre es un paso más hacia su consolidación del poder. A lo largo del último año, los rumores de deserción y traiciones han comenzado a propagarse. Figuras clave dentro del cártel que antes mantenían una relación de respeto con Zambada han sido eliminadas o convencidas de cambiar de bando. Iván ha comenzado a mover los hilos en la oscuridad, aprovechando la creciente inestabilidad que la guerra interna ha provocado. Aquellos que aún dudan de las capacidades de los chapitos para liderar se encuentran entre la espada y la pared. O se unen a Iván y sus hermanos, o sufrirán las consecuencias. La expansión internacional. El siguiente paso en la estrategia de Iván Archibaldo es simple pero crucial: consolidar el poder a nivel internacional.
Mientras el Mayo ha mantenido una red diplomática de conexiones con cárteles y grupos de narcotraficantes en otros países, Iván busca algo más: dominio. Ha comprendido que no basta con ser respetado en el mundo del narcotráfico global. Su visión es ser temido. Para lograr esto, Iván comienza a enviar emisarios a Colombia, Perú y Bolivia, los grandes productores de cocaína en el mundo. Pero estos emisarios no son enviados para negociar, sino para imponer su presencia. A través de sobornos a funcionarios corruptos y amenazas a los líderes locales del narcotráfico, Iván comienza a apoderarse de la ruta de distribución que el Mayo ha mantenido cuidadosamente. Allí donde antes se manejaban las cosas con una delicada diplomacia, ahora los métodos son brutales. Aquellos que se resisten son eliminados y aquellos que ceden se ven forzados a operar bajo el mando de los chapitos. Este enfoque de Iván provoca un cambio radical en la estructura del narcotráfico internacional. Los contactos del Mayo, que alguna vez disfrutaron de una relación basada en el beneficio mutuo, ahora se encuentran sometidos a una violencia sin precedentes. Para Iván, todo está justificado si el objetivo es establecer una cadena de suministro controlada por él y sus hermanos. Es una expansión agresiva que busca cortar cualquier vestigio de la influencia de Zambada en el negocio internacional. Iván también comprende el valor del mercado europeo. Durante años, el cártel de Sinaloa ha estado enviando cocaína y metanfetaminas a través de los puertos más grandes de Europa. En particular, el Mayo ha sido clave en el manejo de estas rutas, garantizando que los envíos lleguen a su destino sin problemas. Pero para Iván, no basta con ser un socio más en el mercado. Quiere controlarlo todo. Para ello, sus operadores comienzan a infiltrar los puertos europeos, sobornando a funcionarios y estableciendo una red de control mucho más férrea de la que había antes. El mensaje es claro: nadie moverá una sola gota de droga en Europa sin el consentimiento de los chapitos. El poder de la violencia. A nivel local, la violencia se convierte en una de las herramientas principales de Iván Garchibaldi. En los años que siguieron a la captura de su padre, Iván y sus hermanos aprendieron que la brutalidad no es solo un medio para intimidar a los rivales, sino una forma de consolidar el poder internamente. Los capos que no muestran fuerza son vistos como débiles, y en el mundo del narcotráfico, la debilidad es mortal. Iván, por tanto, no tiene reparos en utilizar la violencia como un mensaje directo al Mayo y a sus seguidores. Decenas de sicarios, leales a los chapitos, inundan las calles de Sinaloa y otras zonas controladas por el cártel. Sus operaciones son rápidas, silenciosas y despiadadas. Los ejecutores de Iván no solo matan, lo hacen de manera pública y brutal, dejando cuerpos mutilados como advertencias claras a quienes osen desafiar su liderazgo. Los lugartenientes más cercanos a El Mayo se convierten en los principales objetivos. La mayoría de ellos son hombres leales que han servido a Zambada durante años, algunos incluso desde antes de que el Chapo se convirtiera en una figura prominente. Pero para Iván, estos hombres representan un vínculo con un pasado que debe ser destruido. Así, uno por uno, son localizados y eliminados. Iván comprende que no basta con matar a sus rivales, debe desmoralizar a sus seguidores, sembrar el miedo en las filas de aquellos que aún se aferran al liderazgo del Mayo. La violencia no se limita a los hombres de Zambada. En su afán por consolidar su dominio, Iván también intensifica sus ataques contra las autoridades mexicanas. Mientras el Mayo siempre mantuvo un perfil más bajo, evitando confrontaciones directas con el gobierno, Iván no muestra tales reservas. Para él, las autoridades son solo otro enemigo a vencer. Las emboscadas contra patrullas militares, los ataques a instalaciones policiales y las ejecuciones de funcionarios corruptos se vuelven algo cotidiano. Iván sabe que para tomar el control total, debe enviar un mensaje no solo al Mayo, sino también al Estado mexicano: nadie es intocable. El control del territorio. Uno de los aspectos clave de la estrategia de Iván es el control territorial. El Mayo, durante años, ha gestionado el cártel como un líder de consenso, permitiendo a diversos operadores manejar sus propias regiones, siempre que mantuvieran la lealtad al cártel. Pero para Iván, esta estructura es inaceptable. Para consolidar el poder, necesitan un control directo sobre cada una de las plazas clave en México. Comienza por Sinaloa, el corazón del cártel. A lo largo de los últimos meses, los hombres de Iván han comenzado a desplazar a aquellos operadores que aún son leales al Mayo. El proceso es metódico. Primero se identifican a los operadores clave,
Luego se les ofrece la oportunidad de cambiar de lealtad. Si se resisten, son eliminados. Aquellos que aceptan trabajar para Iván lo hacen bajo condiciones estrictas. Deben rendir cuenta directamente a él o a uno de sus hermanos. Cualquier signo de disidencia es castigado de manera rápida y brutal. Este enfoque territorial se extiende a otras regiones de México, controladas por el cártel. En lugares como Sonora, Durango y Chihuahua, Iván comienza a desplazar a los operadores locales para colocar a hombres de su confianza. Su objetivo es claro: crear una estructura de poder centralizado, donde todas las decisiones importantes pasen por él. La descentralización que caracterizó al cártel de Sinaloa en el pasado es vista como una debilidad, e Iván está decidido a corregirla. La manipulación mediática y el uso de la intimidación pública. En paralelo, en su estrategia de violencia, Iván Archibaldo ha comprendido la importancia de manipular la percepción pública y controlar la narrativa. Durante años, el Mayo mantuvo un perfil bajo, evitando los reflectores de los medios y utilizando el anonimato como una herramienta de protección. Iván, sin embargo, tiene un enfoque diferente. Para él, la imagen pública es una herramienta tan poderosa como cualquier arma. El Mayo Zambada, desde prisión, el último bastión de resistencia. A pesar de estar tras las rejas desde el pasado 25 de julio, el Mayo Zambada continúa ejerciendo poder en el cártel de Sinaloa a través de sus hijos, los llamados Mayitos. Aunque muchos creían que su captura marcaría el fin de su influencia, la realidad ha sido muy distinta. Los Mayitos se han encargado de mantener en pie el legado de su padre, asegurando que los acuerdos, contactos y estructuras que él estableció sigan operando con relativa normalidad. Pero mientras ellos luchan por conservar el control, Iván Archibaldo Guzmán y sus hermanos, los Chapitos, no descansan en su empeño por acabar con esa resistencia y con ello eliminar cualquier vestigio del liderazgo de los Zambada. Lo que hace esta situación aún más crítica es que para Iván Archibaldo no basta con simplemente controlar la ruta de narcotráfico o desplazar a los operadores de los Mayitos. Su objetivo va mucho más allá. Quiere destruir por completo la imagen del Mayo Zambada, erosionar la lealtad que muchos dentro del cártel todavía sienten hacia él y hacer que su familia desaparezca de la historia del narcotráfico. Para Iván, esta no es solo una batalla territorial, es una guerra por el alma del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo, la guerra contra el legado del Mayo. Desde la captura del Mayo, Iván ha intensificado su campaña para acabar con los Mayitos, pero más importante aún, para desmantelar el mito en torno a Zambada. Uno de los mayores desafíos que enfrenta Iván es la profunda lealtad que muchos sicarios, operadores y aliados tienen hacia el Mayo. Durante décadas, Zambada construyó su imperio no solo a través de la violencia, sino también a través de su habilidad para negociar y mantener la paz entre facciones rivales. Su discreción y su perfil bajo lo convirtieron en una figura casi paternal para muchos dentro del cártel, alguien en quien confiar cuando todo lo demás fallaba. Pero para Iván Archibaldo, esa imagen es un obstáculo. Sabe que mientras el Mayo siga siendo visto como un líder astuto y confiable, siempre habrá quienes estén dispuestos a seguirlo, incluso desde la prisión. Por eso, Iván ha decidido que la única forma de consolidar el poder de los Chapitos es destruir esa imagen cuidadosamente cultivada del Mayo y sus hijos. El plan de Iván es meticuloso y brutal. En lugar de simplemente atacar a los operadores de los Mayitos, ha decidido lanzar una ofensiva mediática y psicológica. Utiliza sus propios contactos en los medios de comunicación y en el mundo del narcotráfico para filtrar información que pone en duda la capacidad del Mayo para mantener el control desde la cárcel. Los rumores comienzan a circular entre los miembros del cártel, que el Mayo está perdiendo la cordura, que sus hijos no están a la altura del liderazgo y que los aliados que todavía lo apoyan pronto serán aplastados por la fuerza implacable de los Chapitos. El ataque a la estructura financiera de los Mayitos. Uno de los pilares del poder de los Mayitos es la compleja red financiera que el Mayo construyó durante años. Aunque el Mayo está en prisión, sus hijos han logrado mantener esa estructura en funcionamiento, permitiendo que los recursos sigan fluyendo y que las operaciones del cártel continúen a pesar de la adversidad. Pero Iván Archibaldo sabe que si quiere derrotar a los Mayitos, debe golpear en el corazón de esa estructura financiera. Iván ha desplegado un grupo de operadores especializados en el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones. Su objetivo es identificar los puntos débiles en la red financiera de los Zambada y atacarlos con una precisión quirúrgica. Las cuentas bancarias utilizadas por los Mayitos
en paraísos fiscales comienzan a ser detectadas y bloqueadas. Intermediarios financieros que durante años han trabajado con el Mayo son eliminados o presionados para que cambien de banda. Al mismo tiempo, Iván lanza una serie de operaciones de alto perfil destinadas a interrumpir el flujo de drogas controlado por los Mallitos. Cada cargamento que es interceptado es una señal más de que el poder de los hijos de Zambada está disminuyendo. Para Iván, esto no solo debilita económicamente a sus rivales, sino que también mina la confianza de los operadores y aliados que hasta este momento habían seguido fielmente a los Mallitos. La ofensiva territorial de Iván Archibaldi. El control de las plazas territoriales ha sido siempre uno de los elementos más importantes en la dinámica del cártel de Sinaloa. Con el Mayo en prisión, las plazas que antes estaban bajo su control ahora se han convertido en un campo de batalla. Iván sabe que si logra arrebatarle esas plazas a los Mallitos, el colapso de su influencia será inevitable. Los primeros golpes los lanza en Sonora y Durango, territorios clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Aquí, los sicarios de Iván Archibaldi ejecutan una serie de ataques coordinados contra los operadores leales a los Mallitos, forzándolos a retirarse o a cambiar de bando. En muchos casos, la violencia no es suficiente. Iván y sus hermanos comienzan a ofrecer jugosos incentivos económicos a aquellos que estén dispuestos a traicionar a los Mallitos y pasarse a las filas de los Chapitos. En un mundo tan marcado por el dinero, no falta quienes aceptan la oferta. Sin embargo, los Mallitos no ceden fácilmente, aunque la presión es intensa. Han demostrado ser adversarios resilientes, utilizando las mismas tácticas de su padre, la discreción y la capacidad de adaptación. A pesar de las pérdidas, siguen controlando algunas de las rutas más lucrativas del tráfico de drogas, y los sicarios leales al Mayo no están dispuestos a entregar sus plazas sin una pelea. La guerra por el control territorial es sangrienta y prolongada, pero Iván está convencido de que con el tiempo logrará doblegar a sus enemigos. El joven líder sabe que mientras los Mallitos mantengan el apoyo de aliados poderosos, será casi imposible destruir por completo su influencia. Por ello, Iván se ha embarcado en una campaña para desmantelar esas alianzas, ofreciendo mejores tratos y utilizando la intimidación para que otros cárteles se vuelvan en contra de los Zambada. Para Iván, el éxito de esta estrategia es doble. No solo debilita las operaciones de los Mallitos, sino que también envía un mensaje claro a todos aquellos que todavía dudan. Los Chapitos son el futuro del cártel de Sinaloa, y aquellos que se aferren al pasado serán aplastados. La caída de los hijos del Mayo, inevitable o prematura. A medida que Iván Archibaldi y los Chapitos continúan su ofensiva, la pregunta que muchos se hacen es: ¿será suficiente para derrotar a los Mallitos? La guerra por el control del cártel de Sinaloa está lejos de resolverse, y aunque Iván ha logrado importantes victorias, los Zambada no han sido completamente derrotados. El Mayo desde su prisión sigue siendo una figura enigmática, y sus hijos han demostrado ser astutos y resilientes como su padre. La batalla por el futuro del cártel de Sinaloa apenas comienza, y el desenlace es tan incierto como peligroso. Y nosotros seguiremos por aquí para seguir hablando de estos temas tan controversiales. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video.